Continuamos. Leyes ahora sobre los daños corporales, ¿no? Leemos el capítulo 21, versículo 18 al 32. Un texto bastante larguito. Si dos hombres pelean y uno hiere al otro con una piedra o con una azada, pero este último no muere, sino que debe guardar cama, el que lo hirió quedará absuelto si el herido se puede levantar y puede andar por afuera, aunque sea apoyándose en un bastón, pero deberá resarcirlo por el tiempo en que permaneció inactivo y hacerlo atender hasta que esté curado. Si un hombre golpea con un bastón a su esclavo o a su esclava, de tal manera que éstos mueren en sus mismas manos, deberán ser vengados. Pero si sobreviven un día o dos, no serán vengados, porque son propiedad suya. Si unos hombres se pelean y uno de ellos atropella a una mujer embarazada y le provoca un aborto, sin que sobrevenga ninguna otra desgracia, el culpable deberá pagar la indemnización que le imponga el marido de la mujer, y el pago se hará por arbitraje. Pero si sucede una desgracia, tendrás que dar vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, contusión por contusión. Si un hombre golpea en un ojo a su esclavo o a su esclava y lo deja tuerto, lo pondrá en libertad como compensación por el ojo. Y si le hace caer un diente, lo pondrá en libertad como compensación por el diente. Si un buey embiste a un hombre o a una mujer y estos mueren, el buey será matado a pedradas y no se comerá su carne. El dueño del buey, en cambio, estará libre de culpa. Pero si el buey solía embestir y su dueño, aunque advertido oportunamente, no lo vigiló, en el caso de que ese buey mate a un hombre o a una mujer, será muerto a pedradas y su dueño también será castigado con la muerte. Si se le impone un precio de rescate, deberá pagar el rescate de su vida todo lo que se le imponga. En rescate de su vida, perdón, todo lo que se le imponga. Si el buey embiste a una muchacha o a un muchacho o a una muchacha, se procederá con él conforme a esta misma regla. Y si el buey embiste a un esclavo o a una esclava, el dueño del animal pagará 30 siclos de plata al dueño del esclavo y el buey será muerto a pedradas. Bueno, una serie de ejemplos puestos acá. En los versículos 18 y 19, la ley prescribe una compensación por los gastos médicos, hablando en términos modernos, ¿no? Y por la obligada inactividad de quien fue herido, claro, por el perjuicio que le provocó el haber estado tendido en cama, ¿no? El código de Hammurabi exige compensación únicamente por los gastos médicos y el código hitita impone el pago de una multa. Como ven, hay algunas diferencias respecto de los vecinos. Versículo 20. Si un esclavo muere apaleado por su dueño, la Biblia prescribe que éste sea castigado, pero no queda claro la naturaleza del castigo. De hecho, no se dice nada de qué manera, ¿no? Algunos opinan que la muerte en esas circunstancias puede considerarse accidental, y en ese caso entonces bastaría que el dueño pagase una multa. Otros piensan que se debería aplicar la venganza de sangre, lo cual implicaría en ese caso la pena de muerte, pero no queda claro. Evidentemente, no lo aclara el texto. Si el esclavo muere algún tiempo después, esto es interesante, un poco después del incidente, lo que se aclara en el versículo 21, entonces lo que se está considerando aquí es que puede que no haya una relación causal directa entre la paliza y la muerte. Entonces, en ese caso, el dueño parecería quedar suficientemente castigado, digamos, con la pérdida del esclavo. De hecho, el esclavo era posesión del amo. Bueno, se quedó sin el esclavo. La cosa terminaría ahí. Si una mujer embarazada sufre un aborto como consecuencia de un golpe, lo que dice en el versículo 22, basta con que el culpable paga lo que el marido exija. Mira, otra vez, la mujer pobrecita no tiene decisión. El marido es el que decide cuánto debe pagar el otro. Pero en caso de que la mujer llegara a morir, corresponde la pena de muerte para el culpable, porque estaríamos en caso de homicidio, entonces, ¿no? Rige la ley anterior, obviamente.
En los versículos 23 y 25 encontramos la primera enunciación bíblica de la célebre lex talionis, ¿sí? La famosísima ley del talión, que tenía por objeto limitar la venganza, es decir, proporcionar la compensación. Y, a ver, hoy nosotros leemos la formulación de la ley del talión y decimos, qué animalada, qué desastre. Pero otra vez, ubiquémonos en espacio y tiempo. Es un gran avance la ley del talión, porque al no haber legislación, cualquier cosa podía ser motivo de una venganza desproporcionada. ¿No? ¿Qué sé yo? Me tiran una piedra y yo respondo, que me hizo un rasponcito en la cabeza, y yo respondo matándolo al tipo. Bueno, no. Si tienes un rasponcito en la cabeza, devolvé un rasponcito en la cabeza. Digamos, faltará mucho tiempo para que Jesús venga a decir, bendecí a lo que te maldicen. Digo, si te pegan una mejilla, presenta también la otra. Falta mucho tiempo y aún así sigue siendo incomprensible para muchos la propuesta de Jesús. Bueno, o sea que no solo que no nos tenemos que escandalizar de esto en su época, sino que implica un gran avance legislativo esto, ¿sí? Un gran avance legislativo. El Pentateuco presenta otros testimonios de esta misma ley, la vamos a encontrar de vuelta en el libro del Levítico capítulo 24, versículo 17 al 20, y vuelve a aparecer también otra vez, obviamente, en el código del libro del Deuteronomio, capítulo 19, versículo 21. ¿No? La legislación posterior, más adelante, indica que en muchos casos los daños podían compensarse con dinero. Cada vez se va haciendo más amigable, si se quiere, a la realidad que nos encontramos en el día de hoy. Los versículos 26 y 27 muestran que la ley del talión se aplicaba solamente a los hombres libres, o sea, estaba pensada para los hombres libres. Sin embargo, los esclavos tenían algunos derechos, porque en ciertos casos recibían la libertad en compensación de los daños corporales sufridos. ¿Vieron, no? Si le sacaste un diente, bueno, queda en libertad. No es que vos te sacas un diente. No va por ese lado la cosa. El versículo 28, la prescripción de Génesis 9:5, otra vez, se refiere a cuando un animal le quita la vida a un hombre. El 9:5, ¿se acuerdan? Hace un ratito habíamos leído Génesis 9:6. Ahora estamos leyendo el versículo anterior. Dice, y yo pediré cuenta de la sangre de cada uno de ustedes. Pediré cuenta de ella a todos los animales y también pediré cuenta al hombre de la vida de su prójimo. Entonces, otra vez nos encontramos con la legislación explícita, pero de algo que ya estaba dicho mucho tiempo antes, ¿no? Aquí se aclara que no solo debe morir el animal, sino que no puede ser comido, porque su acción lo ha convertido en un tabú para la comunidad. Este es el sentido, ¿no? No hay que buscarle otro. El propietario del animal debe pagar, según la ley del talión, solo en caso de una negligencia culpable, lo que dice el versículo 29. Y aún en ese caso puede evitar la venganza de sangre mediante una indemnización, que es lo que sugiere el versículo 30. También aquí encontramos una legislación aparte para el caso de los esclavos. Fíjense lo que dice el versículo 32. También debe morir el buey, pero el propietario culpable solo está obligado a pagar al propietario del esclavo el precio fijado corriente por un esclavo. Ese es el que aparece ahí, ¿sí? Entonces, hay una legislación especial para los hombres libres, para los israelitas libres y para los esclavos. Está distinguido. Vamos a leer las leyes ahora sobre daños contra la propiedad. Otra vez un extenso texto, más extenso que el anterior todavía, va del capítulo 21, versículo 33, al capítulo 22, versículo 14. Si alguien abre un pozo o cava una fosa y no la tapa, y un buey o un asno caen adentro, el propietario del pozo deberá indemnizar. Pagará en efectivo al dueño del buey o del asno el precio debido y el animal muerto quedará para él.
Si el buey de un hombre embiste al buey de otro hombre, ocasionándole la muerte, venderá el buey vivo y se repartirán el importe, e igualmente se repartirán el animal muerto. Pero si ya era notorio que el buey embestía habitualmente y su dueño no lo vigiló, éste pagará buey por buey y el animal muerto será para él. Si alguien roba un buey o una oveja y lo sacrifica o lo vende, deberá restituir 5 animales del ganado mayor por un buey y 4 animales del ganado menor por una oveja. Si el ladrón, sorprendido en el momento de forzar una casa, es herido de muerte, no hay delito de homicidio. Pero si ya había salido el sol, entonces hay delito de homicidio. El ladrón está obligado a restituir la totalidad de lo robado. Si no dispone de medios para hacerlo, deberá ser vendido para compensar por su robo. Si lo robado, un buey, un asno o una oveja, se encuentra vivo en su poder, tendrá que restituir el doble. Si alguien hace pastar su ganado en un campo o una viña y lo deja suelto, de manera que éste va a pastar también en campo ajeno, deberá indemnizar con los mejores productos de su campo y de su viña. Si un fuego se propaga y alcanza los matorrales y así se destruye la cosecha ya amontonada o lo que aún no había sido segado o el campo, el causante del incendio deberá indemnizar. Si un hombre entrega a otro en depósito dinero o algún objeto y alguien los roba de la casa de este último, el ladrón, si es descubierto, restituirá el doble. Si no se logra descubrir al ladrón, el dueño de la casa se presentará ante Dios para atestiguar que no ha puesto su mano sobre los bienes del otro. En todo asunto delictivo referente a un buey, un asno, una oveja, un traje o cualquier objeto desaparecido del cual su propietario pueda decir indudablemente es este, el litigio será llevado ante Dios, y aquel a quien Dios declare culpable restituirá al otro el doble. Si alguien entrega a otra persona un asno, un buey, una oveja o cualquier otro animal para su custodia y el animal muere, sufre una fractura o es sustraído en ausencia de testigos, el depositario deberá jurar por el señor que no ha puesto su mano sobre la propiedad ajena. El propietario aceptará el juramento y aquel no estará obligado a indemnizar. Pero si el animal fue robado estando presente el depositario, deberá indemnizar. Si el animal ha sido despedazado por una fiera, traerá como testimonio los despojos y no tendrá que indemnizar por él. Si alguien pide prestado un animal y éste sufre una fractura o muere en ausencia de su dueño, el que lo recibió en préstamo deberá indemnizar. Si su dueño estaba presente, no estará obligado a hacer. Si lo había alquilado, lo pagará al precio del alquiler. Bueno, una serie de precisiones también hay que encontrar. Bueno, analicemos algunas cositas que valen la pena. En los versículos 33-34, todavía del capítulo 21, cuando la negligencia de un propietario rural ocasiona la muerte del buey o del asno del vecino, aquel tiene que pagar por el animal, pero tendrá derechos a sus restos, pero se queda con el animal muerto. Si se pelean dos bueyes y uno muere, serán vendidos el buey vivo y el muerto, y el precio se dividirá entre los propietarios. Pero si el incidente se produce por la negligencia de uno de estos, a él le corresponderá restituir por el animal muerto. Tiene lógica. Para el robo de animales está prevista una rigurosa restitución. Fíjense lo que dice el versículo 37 del capítulo 21 y lo que dice el versículo 3 del capítulo 22. El ladrón, esto ya lo había anticipado antes, entre las causas por las cuales podía caer en esclavitud una persona, el ladrón incapaz de restituir tiene que ser vendido como esclavo. O sea, paga consigo mismo, digamos, ¿no? El caso del ladrón nocturno es muy interesante, lo que aparece en el capítulo 22, versículo 1. El que mate a un ladrón en la oscuridad no se considera reo de sangre. Y seguramente debe ser porque no pudo saber si la intención del intruso era matar o simplemente robar. En ese caso sería lo que para nosotros incluso hoy sería actuar en defensa propia, ¿no? En cambio, si es de día, el intruso podía ser identificado, ¿no? Fíjense, en la ley asiria el robo se castiga con la muerte o frecuentemente con mutilación. En la ley hitita se parece al código israelita en este punto, pero impone una restitución todavía más elevada.
En los otros casos que habíamos comparado, el código israelita era como más estricto. En este caso, el código hitita aparece como más estricto. El propietario negligente debía compensar a su vecino por cualquier daño causado, esto que aparece en los versículos 4 y 5 del capítulo 22. Es interesante lo del tema del depósito de dinero u objetos de valor en poder de un amigo de confianza. Esto era algo normal, especialmente en el caso de los pastores que tenían que permanecer por ahí varios meses fuera de casa. Entonces le dejaba sus posesiones más valiosas a alguien de confianza, ¿no? Bueno, si el depositario era robado y se apresaba al ladrón, listo, el ladrón tenía la culpa y era el que tenía que restituir. Pero si el ladrón no aparecía, el amigo estaba obligado a jurar solemnemente su inocencia, ¿no? Por eso dice en presencia del Señor, ¿sí? Y esto se creía, ¿no? Por supuesto. En los litigios sobre los que podríamos llamar apropiación injusta, se buscaba el arbitrio divino. Acá viene la pregunta, no sabemos cómo decidía Dios quién era el que decía la verdad. Probablemente, sí, tenemos indicios, ¿no? Probablemente aparecen muchas oportunidades, un procedimiento muy primitivo, que era los Urim y los Tumim. Ya habíamos hablado de esto que habían aparecido nombrados antes, y yo lo había explicado, que era una técnica de adivinación que respondía por sí o por no. Eran unos objetos que, según cómo salieran, si salía uno, hay algunos que creen que eran como dos objetos que estaban dentro de una bolsa, entonces se hacía salir y si salían los dos, si salía uno, pero sí o no, es lo mismo que tirar la moneda, cualquiera de estas cosas. Tal vez esta ley fue tomada directamente de algún código vecino o simplemente refleja una ley consuetudinaria anterior a la época de Moisés, incluso, porque en el versículo 8, que dice, quien fuese declarado por los dioses, dice, si la traducción es estricta, dice por los dioses, de hecho la Biblia de Jerusalén traduce por Dios, ¿no? Dice, deberá restituir el doble. A ver, aclaremos esto para que quede bien. El hebreo Elohim, que ya lo venimos reconociendo desde hace un montón de tiempo, es una forma plural que se emplea frecuentemente para designar al único Dios. No es que cada vez que aparece Elohim estamos hablando de los dioses. No. Es una fórmula habitual para hablar de Dios, nada más. Pero lleva siempre el verbo en singular. En todos los casos, el verbo está en singular. Acá, en cambio, el verbo está en plural. Por eso es que llama la atención. Llama la atención. Probablemente la raíz de esta, o la versión original de esta disposición, de esta ley, podría venir de un texto muy antiguo, que bueno, que obviamente fue incorporado acá y se incorporó de la manera que existía ya, ¿no? También se exigía el juramento de inocencia a quien había perdido un animal en custodia, lo que aparece en el versículo 9 y en los versículos siguientes, y el que recibía un animal en préstamo gratuito, que sería el caso de lo que dice el versículo 13, estaba obligado a resarcir por los daños ocasionados a la bestia. Pero en caso de alquiler, lo que dice el versículo 14, el propietario no podía exigir indemnización alguna, sino simplemente lo que valía el alquiler. Bueno, seguimos avanzando. Leemos algunas leyes sociales que están contenidas en capítulo 22, leo del versículo 15 al versículo 30. Si un hombre seduce a una mujer virgen que no está desposada y se acuesta con ella, deberá tomarla por esposa pagando el precio debido. Si el padre de la joven se niega a dársela, el seductor pagará una suma equivalente al precio estipulado para casarse con una virgen. No dejarás vivir a la hechicera. El que tenga trato sexual con una bestia será castigado con la muerte. El que ofrezca sacrificios a otro dios que no sea el Señor será condenado al exterminio. No maltratarás al extranjero ni lo oprimirás porque ustedes fueron extranjeros en Egipto. No harás daño a la viuda ni al huérfano. Si les haces daño y ellos me piden auxilio, yo escucharé su clamor. Entonces arderá mi ira y yo los mataré a ustedes con la espada.
sus mujeres quedarán viudas y sus hijos huérfanos. Si prestas dinero a un miembro de mi pueblo, al pobre que vive a tu lado, no te comportarás con él como un usurero, no le exigirás interés. Si tomas en prenda el manto de tu prójimo, devuélveselo antes que se ponga el sol, porque ese es su único abrigo y el vestido de su cuerpo. De lo contrario, ¿con qué dormirá? Y si él me invoca, yo lo escucharé, porque soy compasivo. No blasfemarás contra Dios ni maldecirás a un jefe de tu pueblo. No demorarás en ofrecer las primicias de la cosecha y de la vendimia. Me darás a tu hijo primogénito. Lo mismo deberás hacer con tu ganado mayor y tu ganado menor. El primogénito estará 7 días con su madre y al 8º día me lo darás. Ustedes estarán consagrados a mí. No coman carne de un animal despedazado por una fiera, sino arrójenla a los perros. Un conjunto, una mezcolanza de leyes. A ver, empecemos por el principio, versículos 15 y 16. Una virgen, cuando todavía no estaba prometida en matrimonio, era considerada como propiedad de su padre. Luego sería considerada como propiedad de su esposo, ¿no? Su seducción, como sugiere el texto, suponía una importante pérdida económica para el padre, porque cuando una joven había perdido la virginidad, era difícil obtener un respetable mohar. ¿Vieron lo que nosotros conocemos como el nombre de la dote? Bueno, en la Biblia aparece como el mohar. Pero es lo mismo, ¿no? Entonces, nadie iba a pagar lo que se solía pagar por una mujer virgen por una mujer que no era virgen. Entonces, esto representaba un perjuicio para el padre, obviamente. Entonces, por eso el otro tenía que... Si no la tomaba por esposa, por supuesto, ¿no? Si la tomaba por esposa, listo, ya está. La ley asiria, por ejemplo, obligaba al seductor a pagar el triple del mohar normal. Y aún así, después del pago, el padre quedaba en libertad para decidir si la daba en matrimonio o no. Fíjense, otra vez, la ley vecina era mucho más estricta que la nuestra. Esta ley se refiere solo a las jóvenes no desposadas. En Deuteronomio, capítulo 22, versículo 23 al 39, trata extensamente el caso de la joven desposada, ¿no? Todavía más grave, porque ya le pertenece a otro. Bueno, aún así es muy simpático porque el problema es que daña, le provoca un perjuicio a otro varón. Ese es el problema. Y fíjense que acá es lo mismo, ¿no? Le provoca un perjuicio al padre. No importa lo que pasa con la mujer, que fue prácticamente, bueno, no se puede considerar violada porque habla de un seductor, entonces podríamos imaginar un consentimiento por parte de ella, pero no importa lo que pasa con la mujer. El resarcimiento sea en este caso para el padre, o bueno, en el caso del Deuteronomio que les estoy citando, el caso del marido. Es tremendo. El versículo 17, saltemos ahí. Era corriente en la antigüedad la existencia de personas que decían tener poderes sobrehumanos, ¿sí? Por medio de la magia, para conocer el futuro, pero principalmente para maldecir efectivamente a los enemigos o atraer bendiciones sobre los amigos, ¿sí? De esta prohibición, por cómo está formulada, deducimos que se trataba especialmente de una preocupación femenina, ¿no? Por eso está formulada directamente en femenino, habla de la hechicera directamente, ¿no? Esto va a volver a aparecer en el primer libro de Samuel, en el profeta Ezequiel. El Antiguo Testamento en general denuncia esta práctica. En el libro del Levítico capítulo 20, en Deuteronomio capítulo 18 también va a volver a aparecer esto, ¿no? La hechicería no religiosa también estaba prohibida por el Código de Hammurabi, y en la ley asiria ambos textos la consideraban como perjudicial para el prójimo. Este era el problema, en realidad.
Después en el versículo 18 y 19 habla de la bestialidad y el sacrificio a otros dioses que merecían también, ni más ni menos que la pena de muerte. El primero, digo, el caso de la bestialidad era bien conocido en el Próximo Oriente, como lo atestigua Heródoto en su historia con respecto a los egipcios, y en la Biblia, en el Levítico, capítulo 18, versículo 23, 25, refiriéndose a los cananeos, miren lo que dice: no tendrás trato sexual con una bestia, haciéndote impuro con ella, y ninguna mujer se ofrecerá a un animal para unirse con él. Es una perversión. No se harán impuros de ninguna de esas maneras, porque así lo hicieron las naciones que yo voy a expulsar delante de ustedes. Y por eso el país quedó profanado. Yo les he pedido cuenta de su iniquidad y el país ha vomitado a sus habitantes. Miren, como queriendo decir, les pasó lo que les pasó por culpa de esto, ¿no? Tremendo, tremendo. Y con el tema del sacrificio a otros dioses, es muy simpático acá porque dice: si se te ocurre sacrificar a otro dios que no sea el Señor, o sea, que quiere decir que sigue esto que hablábamos, ¿se acuerdan del, del, del monoteísmo práctico y del monoteísmo estricto que recién va a llegar en la época de los profetas? Bueno, otra vez acá tenemos un caso, digamos, que a nadie se le ocurra a otro dios, pues entonces quiere decir que hay otros dioses dando vuelta por ahí. Bueno, para esos casos estaba previsto el castigo del jerem famoso, ¿no? Que implicaba la total destrucción de la persona y de sus pertenencias. De ese modo, fíjense, pasaba a estar consagrada a Dios. Entonces, ¿no? ¿Sí? Era sacrificada para Dios. Impresionante. En el versículo 20 se refiere la relación de los israelitas con los extranjeros. El forastero, una palabra hebrea que significa ger, es aquel que por causa de la guerra, peste, hambre, o lo que sea, se veía obligado a abandonar su patria. Las migraciones de hoy estamos ahí, naturalmente sus derechos en el nuevo lugar de residencia eran menores que los de sus vecinos. Mentalidad de la época, obvio, ¿no? Ahora, como garantía de que los israelitas tenían que ser hospitalarios con los extranjeros, el código les recuerda que ellos también habían sido forasteros en Egipto, como queriendo decir: ahora cambió la situación de ustedes, bueno, pero acuérdense que a ustedes no les gustó nada, cuando nos maltrataron en Egipto. Bueno, no hagan lo mismo en última instancia. Este interés por el forastero lo vamos a encontrar en todo el Antiguo Testamento, por todos lados. Obviamente en el Levítico, obviamente en el Deuteronomio, pero también en muchos lados, especialmente en la literatura profética. En los versículos 21 al 23, todo agravio contra una viuda indefensa o un huérfano incurre en la ira de Yahvé. Fíjense, Yahvé mismo se va a convertir en el Goel, en el pariente vengador de estos humildes, ¿no? La figura del huérfano y la viuda son la figura del pobre del Antiguo Testamento, ¿no? Del descartado, según palabras de Francisco, ¿no? Del descartado de la sociedad de aquella época, ¿sí? Concretamente. Versículo 24, estaba rigurosamente prohibido exigir interés por un préstamo a otro israelita, particularmente si se hallaba necesitado. Miren qué buena ley esta, tremenda, ¿no? Ni siquiera hoy tenemos esta elevación de consideración por el cercano, ¿no? En el libro del Levítico, capítulo 25, versículo 35 al 38, y en Deuteronomio 23, 20-21, también queda claro que la prohibición se refería solo al préstamo hecho a un compatriota, ¿no? Por supuesto. En cambio, en el código deuteronomista permite abiertamente, o sea, explícita, acá no se dice nada, pero abiertamente el interés sí a un extranjero. El código de Hammurabi, por ejemplo, en este caso, permitía el interés sobre todos los préstamos, pero procuraba salvaguardar las necesidades del deudor, ¿no? Como queriendo decir, se le pedía interés, pero en el caso que no pudiera pagar, bueno, se veía, ¿no? Era que era indiscriminado.
Versículo 27. La blasfemia implicaba la pena de muerte para el culpable también. La misma legislación aparece en el libro del Levítico capítulo 24. Es interesante aquí la yuxtaposición de Dios y de una palabrita hebrea que aparece acá, que es nací, que significa jefe, lugarteniente, portavoz. ¿Y quién sería el nací? Era probablemente el representante de cada una de las tribus en ocasiones en que se congregaba todo Israel, ¿no? Entonces, era como la autoridad legítimamente constituida. Entonces, la maldición contra esta autoridad merecía igualmente la muerte, ¿sí? Versículos 28-29 se afirma la obligación sagrada de realizar ofrendas cultuales, ¿no? El versículo 28 se puede traducir literalmente de este modo: no diferirás tu plenitud y tu sobreabundancia, me darás el primogénito de tus hijos. Esta sería la traducción literal. Algunos autores relacionan plenitud con el vino y sobreabundancia con el aceite, ¿no? Concretamente. En esta época no estaba fijada ninguna cantidad y la determinación del octavo día, como aparece para la consagración de los primogénitos, no quería decir que este día fuese el único posible para realizarla. De hecho, en Levítico 22-27 queda claro que ese ofrecimiento podía hacerse del octavo día en adelante, ¿sí? Por otra parte, Israel sabía muy bien que no se trataba de sacrificar a los niños, ¿no? Sino de consagrarlos. Esto lo aclaro por las dudas, pero esto es obvio. Ya lo analizamos muy bien, el famoso relato de Génesis 22, cuando Abraham va a sacrificar a su hijo Isaac, y Dios le dice, detenete, ¿no? ¿Se acuerdan que habíamos hecho la referencia y la interpretación? Que nosotros habitualmente leemos el texto, bueno, que es lo que dice de forma literal, ¿no? Pero interpretamos el texto como que Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo. Y en realidad el texto quiere decir otra cosa completamente distinta. El texto nos presenta un Abraham que se comporta como la gente del lugar. Entonces, a Dios le va a sacrificar lo mejor que tiene, así como le ofrece el primogénito de los animales y de la cosecha, le ofrece su hijo. ¿Por qué es lo que hacían los pueblos vecinos? Y muy por el contrario, el texto termina dando el mensaje de que el Dios de Israel, el Dios de Abraham, no quiere sacrificios humanos. Justamente, ¿no? El texto termina diciendo lo contrario de lo que nosotros solemos interpretar. Digo, estamos a contramano de la interpretación del texto, ¿no? Y por eso, en cambio de su hijo, sacrifica un animal, ¿no? Bueno, linda referencia para nosotros también, que en la revelación cristiana ni siquiera quedará claro que Dios ni siquiera quería sacrificio de animales, ¿no? Sino que el que se va a ofrecer el sacrificio es él mismo, ¿no? No existe sacrificio que pueda compensar o retribuir el amor de Dios, ¿no? Fantástico, fantástico. Bueno, estamos en el origen de esto. Estamos en el origen de esto. La prescripción final, versículo 30, la prescripción final de este capítulo se refiere a comer carne de animales despedazados y es considerada, ¿por qué? Seguramente, ¿no? Porque muchos consideran una adición tardía inspirada en Levítico 17:15, que dice: cualquiera, sea nativo o extranjero, que coma un animal muerto despedazado por la fiera deberá lavar su ropa y bañarse con agua y será impuro hasta la tarde. Después será puro. La razón seguramente era por la imposibilidad de sangrar como corresponde a un animal muerto de ese modo. Entonces, los hebreos consideraban el comer la sangre como un importante tabú. Entonces, listo, ya está. Ese animal no podía ser considerado como para ser ingerido.